Buenos días, estimado oyente. Este es el segundo video de la serie Conceptos Básicos de ASP.NET Core. El tema de hoy es Model View Controller y en la descripción voy a dejar un enlace con una buena explicación acerca del patrón Model View Controller. Previamente he agregado el proveedor de datos in-memory news data que lee información del API del diario The New York Times y lo vamos a registrar en el método configure services. Vamos a empezar agregando la dependencia Microsoft.ASP.NET Core.MVC y posteriormente vamos a agregar MVC a los servicios y middleware del proyecto. MVC requiere que configuremos el acceso a la ruta para los controladores y acciones, para lo cual vamos a modificar app.mvc para usar un delegado. Como podemos ver, la ruta configurada toma el nombre del controlador, la acción y adicionalmente un parámetro opcional ID. Podemos también configurar una ruta default como veremos a continuación. Ahora podemos empezar a crear controladores para nuestro proyecto. En el namespace Microsoft.ASP.NET Core.MVC tenemos la clase Controller, que nos da acceso a información contextual sobre las solicitudes y respuestas HTTP. Las respuestas pueden estar en términos de objetos complejos encapsulados en un objeto que implementa la interfaz iActionResult. Algunos de los métodos heredados de la clase Controller son File, View, Content, JSON, entre otros más. Cada uno de ellos retorna un objeto que implementa la interfaz iActionResult. Una acción del controlador puede retornar un objeto iActionResult. Sin embargo, también se puede retornar objetos fuera de contexto, como por ejemplo con la clase ObjectResult. Vamos a crear un controlador de prueba que retorne un objeto ObjectResult. Podemos ver que el objeto retornado es de tipo JSON, lo cual funcionará de la misma manera si usamos el método JSON. Ahora vamos a reemplazarlo por ReturnView. El error que observamos nos indica que el CSHTML fue buscado en dos localidades. La ubicación estándar es Views Controller Name Action Name. El CSHTML vamos a agregarlo dentro de pocos minutos, pero podemos ver que el método View puede recibir algunos parámetros que nos permitirán definir la ruta de la vista y pasar un objeto al modelo de la vista. Los modelos en MVC corresponden al modelo de datos del proyecto, los cuales pueden provenir de distintas fuentes de datos, incluyendo bases de datos y datos en memoria. Adicionalmente se incorpora el concepto de View Models, que facilita la edición de datos del modelo y permite el transporte entre la vista y el controlador. Ahora vamos a agregar la clase HomeController y dentro del constructor vamos a hacer referencia a los servicios iNewsData y iGreeter. A continuación vamos a agregar el directorio ViewModels y la clase HomePageViewModel. De regreso al Home Controller, los servicios que agregamos los vamos a utilizar en la acción index que vamos a crear a continuación.
Finalmente creamos la estructura de directorios views, home y el archivo index.cshtml, que será la representación visual del objeto viewResult de la acción index. En el archivo index.cshtml podemos ver algunos elementos como el keyword model, que referencia el tipo de objeto que fue enviado a la vista desde el controlador. También podemos ver forEach, que obviamente representa un loop, y vemos también el keyword HTML, que nos indica que estamos usando un HTML helper. Existen varios helpers incluidos por MVC, aunque también podemos crear los nuestros o utilizar helpers de terceros. Para el servicio de ejemplo que he agregado al inicio del video, he creado una clase llamada NewsDoc, que es parte de la estructura que entrega el API de The New York Times. Esta clase la vamos a utilizar para crear la clase NewsDocViewModel. En esta clase vamos a agregar algunas anotaciones a las propiedades, las cuales se utilizan en la vista para establecer requisitos que debe cumplir la información que se introduce para el campo. En esta ocasión vamos a utilizar el ViewModel para desplegar datos y posteriormente haremos lo correspondiente para ingresar información. En la vista que creamos, observamos las propiedades del modelo usadas para desplegar la información al usuario. La vista de ingreso de información se obtiene de manera similar a las demás vistas, con un GET. Cuando los datos ya han sido ingresados, la información se envía al servidor con un POST. Vamos a crear la acción Create y la vista correspondiente. En la vista de creación podemos ver html.beginForm, que crea un formulario que luego enviará la información al controlador con POST. Continuamos con la acción que recibe la información en el controlador. La creación se ejecuta correctamente, pero ¿qué ocurre si el usuario refresca la página por algún motivo? ¿Y si esa información son números financieros? Vemos que la información vuelve a enviarse, por lo cual es importante implementar el patrón PostRedirectGet, lo cual evita que al refrescar la información ocurra nuevamente. A continuación vamos a agregar modelState.isValid, lo cual comprueba la validez de la información que ha sido ingresada desde el HTML. Una vez validados los datos, se ingresa un nuevo registro de los datos en memoria. Para este ejemplo, los datos únicamente traen información del API de The New York Times, y el almacenamiento en base de datos lo haremos en el siguiente video sobre Entity Framework. Es todo por hoy. Voy a dejar los links que he utilizado y el enlace al código en la descripción. Me gustaría escuchar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Gracias y hasta la próxima.